y a ti ya te pasó. Estás muy tranquila, haciendo tus cosas, un día normal, y en eso llega tu peque y te pregunta, mami, ¿cómo se hacen los bebés? O, peor tantito, mami, ¿cómo llegó la semillita de mi papá a juntarse con tu semillita? O ni te preguntan, nada más les cachas porno en el cel. Híjole, eso es tremendo. O te cachan en el mero acto. O los cachas en el mero acto en el parque, ¿no? Entonces, si ya te pusiste nerviosa, si ya te pasó, quédate con nosotros porque hoy tenemos de invitada a Paola Acuña, mi vida de madre, para platicar de este importantísimo tema. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Comadres Púrpura. Yo soy Marisa y estoy muy contenta de estar con ustedes este día. Yo soy Tauro, Godín, heterosexual, casada, mamá, feminista, estable hasta el aburrimiento. Nunca me he pintado el cabello, me choca el gelish. Y hoy tengo aquí a mis comadres. Hola, yo soy Vane Medina. Y hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a Paola Acuña de Mi Vida de Madre, pero voy a dejar que ella nos platique sobre sus proyectos porque es súper, hiper activa en redes y todo vale muchísimo la pena. Entonces, Paola, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar por acá. Me encanta lo que dijiste, me choca el gelish. Yo me lo pongo como una imposición. Si de tengo que ir a una fiesta y me voy a poner el gelish. Entonces me apropio ese pedacito tuyo, también me choca el gelish. Soy mamá de dos, feminista también, feminista trans incluyente, interseccional. Me encanta ahorita la educación sexual, entonces no puede ser de otra forma. No, mi feminismo, mi piso político no puede ser de otra forma en este momento de mi vida. Soy educadora de disciplina positiva en la familia y en primera infancia. También soy diplomada en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia. Y también soy educadora emocional. Y todo eso me llevó a la educación sexual ahorita. Entonces me di cuenta que en la educación sexual está todo eso que me apasionaba ya y que ahora se complementa con las cuestiones de género, de las cuestiones sociales. Entonces, por eso ahorita estoy enfocada también en la educación sexual infantil y del adolescente. Y bueno, soy creadora de contenido desde hace 8 años. En todas las redes sociales me encuentran. No sé cómo saco tanto tiempo para tanto, pero a veces se logra, a veces no, y no pasa nada. Pues lo estás logrando muy bien porque por lo menos yo sí te veo todo el tiempo. Y además, lo que sea de cada quien, pero con material que aporta, que eso también es difícil, no es solo estar, ¿no? Sino dar más de lo que uno recibe. Yo creo que eso es algo que tus redes tienen súper claro. Entonces, muchísimas gracias por esta labor que haces porque nos has ayudado a muchas mamás. Muchas gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes, que también tienen una labor maravillosa con su podcast y la tribu que hicieron se me hace increíble. Felicidades. La verdad es que las veo y digo, qué chido que se hayan encontrado, que estén haciendo esto, que estén haciendo contenido. Es un espacio súper chido. Ay, muchísimas gracias. Pau, nos vas a hacer llorar ya desde ahorita, por favor, espera. Significa muchísimo para nosotras que nos digas eso. Qué palabras tan bonitas. Oigan, pues a ver, ya entrando un poquito en materia, a mí la educación sexual me tiene, me encantaría decir que me tiene ocupada, pero no es cierto, me tiene preocupada, porque entre mi educación sexual, que lo que sea de cada quien, pero no fue la mejor, digo, me queda claro que mi mamá, mi papá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero pues no me siento para nada con un piso muy firme ahí. Las horribles
espantosas estadísticas de abuso sexual que son una vergüenza nacional y que yo no le veo fin, ¿no? a esa problemática. Se me hace como demasiado grande y se me hace demasiado ignorada. Y algo que dijiste ahorita, Paula, que también me trae como, o sea, como bastante agobiada, es la modernidad. Hay un TikTok con el que así fue de, soy yo. No sé si lo ubican, que dice, ¿no? Es un chavo. Está haciendo como un stand-up y dice, nuestra generación nos sentíamos muy modernos y muy progres, porque nuestra generación luchamos por el matrimonio gay y buscábamos, ¿no? Pero ahora... ¡Cuánta inocencia! Hasta lo apunté, pero ahora el género es un mito, la sexualidad es fluida y una pareja pueden ser hasta 9 personas. Y yo, ¡viva el matrimonio homosexual! No puedo. Sí, de verdad es un poco más fuerte que yo. Y creo que ahorita, Paola, lo dijiste muy bien. O sea, desde el hecho de distinguir género, sexo, todas estas cosas que la verdad nosotros con trabajo nos entendemos a nosotras mismas, en nuestra propia sexualidad, nuestro propio placer, y luego todavía brincar, ¿no? A todo esto que es como un mundo nuevo, es como abrir la caja de Pandora, pero para mí la caja de Pandora buena. Entonces me tiene bastante agobiada. Y yo la llevo de gane, porque mi hija tiene 4. Vane, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Todo en casa? ¿Todo en casa? Ay, coma, pues mira, te platico. Sabes que esto bueno, yo soy psicóloga, Pau, y entonces me dedico justo al acompañamiento de adolescencias. Entonces es un camino que he venido construyendo desde hace tiempo con ella. He estado en talleres de sexualidad, hemos tomado juntas, los ha tomado aparte. Entonces con ella, digamos que hasta el momento nos sentimos que vamos a tono. Las situaciones con las familias que llegan al acompañamiento, ¿no? O sea, llegan con tantas cosas que yo no me imagino que aún en este momento existan este tipo de dudas. Y entonces es como, a ver, déjame, me regreso 2 pasos para atrás y vamos a ver qué nos apoya, ¿no? ¿Qué nos aporta? La verdad es que yo en redes soy fatal porque me encanta el chismecito, pero luego no tengo tiempo para él. Entonces me entero a través de mis comas de, ¿ya viste lo que está pasando con Shakira? Y inmediatamente googleo Shakira, ¿no? Para ver qué está sucediendo, porque yo cero que sé. Y entonces me pasaron tus redes y yo maravillada porque ahora pienso que es un material excelente que puedo aportar a familias, decirles, oye, además de la información que yo te doy, que es 1 hora, aquí está, ¿no? Acompáñate de ella, que es maravillosa y que hay mucha información que puedes sacar. Entonces, qué genial conocer y rodearnos de mujeres tan, tan maravillosas para acompañarnos en todos estos caminos. Entonces, Comam, regresando a mi respuesta, pues sí me da miedo. Creo que es algo que lo nuevo siempre nos va a generar cierta angustia. Es un camino totalmente nuevo para nosotras, pero me lo tomo un día a la vez con la apertura y flexibilidad de que iremos caminando juntas, la escucharé a ella es quien tiene las pautas y yo siempre estaré como haciendo pie en las raíces, ¿no? Entonces, así estamos el día de hoy a sus casi 12 años, pregúntame en 4 años más y a ver, me dices a ver si es cierto o me siento y me como mis palabras tranquilamente. ¿Y tú, Paola? Pues es un reto, ¿eh? La verdad es que mis hijas tienen 9 y tengo una prepuberta, preadolescente y 4 años. Pero, híjole, ganar todas estas herramientas para mí ha sido un win. O sea, ya abrí conversaciones, ya sé cómo, tengo ya como las herramientas para ir abordando algunas cosas, pero siempre, como dicen, siempre es más fácil ver los toros desde la barrera que estar ahí, ¿no? Entonces, de pronto pienso en la adolescencia y digo, ok, yo ahorita hablo con papás, les explico que viene la adolescencia, qué esperar de la adolescencia, pero me imagino que cuando esté ahí, todo esto va a tener que evolucionar, cambiar el discurso, aportar también mi experiencia, lo que no se debe de hacer, lo que sí se debe de hacer, porque es muy diferente, ¿no? O sea, tengo ahorita una niña de 9 años que va para allá, pero yo creo que
uno de los retos más difíciles para las mamás, definitivamente sí creo que es la adolescencia. O sea, yo cuando tenía una bebé de brazos, que decía, ay, no dormía, ¿no? Pero los retos que que conlleva la adolescencia, híjole, son duros. Entonces, pues creo que estamos de acuerdo en que es un tema que nos reta en muchos sentidos, pero que es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y aquí yo quisiera empezar con un poquito de teoría, que pues, sorry, yo sé que no es lo más divertido, pero es bien importante que lo sepamos. Hay los derechos sexuales, y eso es lo que quisiera leerles. ¿Por qué los voy a leer? Porque los tomé de .gov.mx, entonces no hay otra fuente más oficial, hay mejores redacciones, no les voy a mentir, no es mi redacción favorita, pero vamos a hacerlo desde aquí para ahora sí que agarrarlo desde la fuente. Se los voy a leer y creo que esto nos va a aclarar por qué esto es tan importante. Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar mi sexualidad, ojo ahí, a veces nosotros también nos hace falta oír eso, manifestar mis afectos públicamente, decidir con quién o con quiénes me relaciono, respeto a mi privacidad y a mi intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre mi vida reproductiva, igualdad, vivir libre de discriminación, tener información sobre sexualidad, tener una educación sexual integral, servicios de salud sexual y reproductiva, identidad sexual y participación en políticas públicas sobre sexualidad. Entonces, nuestros hijos y nuestras hijas ya tienen este combo. Pero ¿cómo les damos acceso a ellos si no sabemos ni de qué se trata? Y por ejemplo, si desde que decimos, ¿y qué es disfrutar mi sexualidad? ¿No? Que luego como mujeres esta parte está medio complicada y es medio tabú y sabemos de la brecha orgásmica. Entonces, ¿cómo abordamos estos temas con nuestros hijos y con nuestras hijas? ¿Y cómo podemos hacer que estos derechos, que suenan de repente muy románticos, se vuelvan de verdad una realidad en sus vidas? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo los llevamos para allá? Entonces, mi primera duda, que a lo mejor está muy básica, entonces perdón, pero creo que es importante empezar por lo primero. ¿A qué edad comienza la sexualidad? ¿Y cuándo puedo empezar a hablar del tema con mis hijos y con mis hijas? Bueno, de entrada, Marisa, somos seres sexuados. La sexualidad y los temas de sexualidad empiezan desde que nuestros hijos nacen. Digamos que educamos en sexualidad a nuestros hijos, a veces de forma informal y sin que nos demos cuenta ni ellos ni nosotros. Por ejemplo, en temas de género. Cuando estamos embarazadas, nos dicen es niño, es niña, y decidimos un nombre para nuestro hijo o hija, dependiendo de su sexo. Eso ya es sexualidad. Porque es importante entender que la educación sexual o la sexualidad está compuesta por 4 olones. Los 4, reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva. Entonces, en eso estamos educando constantemente. Por eso hablo de que nos estamos educando en sexualidad desde que nacen. Entonces, por ejemplo, decidimos un nombre, ahí estamos transitando en el olón del género. Después nacen nuestros hijos y escogemos ropa para niño o para niña, seguimos en el olón del género. Entonces, conforme van creciendo nuestros hijos, o sea, vamos haciendo una educación sexual que es de alguna forma informal. Cuando les bañamos y empezamos nosotros desde que nuestros hijos están muy chiquitos, empezamos a decirles que son sus partes privadas. Algunas mamás les ponen el nombre, otras no se animan a dar el nombre, pero ahorita ya es más común, ¿no? Que esta es tu vulva, este es tu pene, este es tu escroto. Entonces, esa información ya se está dando a partir desde los 2 años casi. Muchas mamás ya lo están nombrando como es. Entonces, es desde que nacen. Tenemos que empezar a educar en sexualidad. Lo podemos hacer de forma como más formal, explicándoles quizá en la adolescencia, cuando nos sentamos con nuestros hijos a hablar de métodos anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, cuando pasa eso. Pero
en ese lapso ya estamos empezando a dar información. Y el tema es que a veces no nos animamos a tocar ciertos temas. Claro. Damos la educación sexual muy sesgada, lo que yo creo que está bien conforme a su edad. Y si bien la educación sexual se da de forma progresiva, tenemos que empezar a abrir conversaciones. Si nuestros hijos no nos han preguntado a los 8 o 9 años cómo se hacen los bebés. Claro. Nosotros tenemos que abrir esa conversación. Claro que no vamos a abrir esa conversación a los 3 años, pero es probable que nuestros hijos también a los 3 años nos pregunten, ¿cómo llegó el bebé a tu panza? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como padres? Contestar con la verdad. Okay. ¿Cuál es la verdad? De acuerdo a su edad. Quizá no vamos a entrar en detalles, pero tenemos que decir que sí, el bebé llegó a la panza porque mamá y papá se juntan para tener un bebé. Hasta ahí. Esa es la verdad. Porque hay padres que dicen, no, es que lo trae la cigüeña, ¿no? Ah, sí, O sea, claro. todavía eso, Sí. y esos rollitos son contraderechos, o sea, porque son mentiras. Y la educación sexual no se tiene que dar basada en mentiras. También hay educación sexual que se da desde el silencio. Cuando tu hijo te pregunta y evades la pregunta, porque quizá tú sientes que no está listo para esa información, o quizá te agarró en curva y no sabes qué contestar, o simplemente prefieres evadir. Entonces, eso también es educación sexual, porque entonces le estás diciendo a tu hijo que eso no se habla, que eso es sucio. Ay, no, qué fuerte está eso. Desde ahí tú ya estás dando esa idea, él ya está haciendo esa construcción en torno a la sexualidad. Yo pregunto, mamá, ¿por qué tu hijo te pregunta, ¿por qué yo tengo pene y tú no? ¿Y tú lo evades? Estás dando el mensaje de que los genitales son sucios, que de eso no se habla. Y eso ya es educar en sexualidad. Y a muchos nos educaron así. Sí, claro. Sí. Entonces, como padres, a veces no podemos dar lo que no tenemos. Si nos dieron una mala educación sexual, como papá, yo también como mamá, tengo que adquirir el compromiso de informarme y ganar herramientas para darle la mejor información a mi hijo y de la mejor forma posible. Porque el objetivo de la educación sexual es que nuestros hijos aspiren a la salud sexual. Y la salud sexual se complementa de muchas formas y significa transitar en esos 4 olones de forma saludable. Y a veces no vas a transitar, por ejemplo, en el olón de la reproductividad, porque ahorita hay mujeres que no quieren tener hijos, pero aún así se puede transitar en él de otras formas, como en la cuestión de cuidados. O sea, el olón de la reproductividad está ligada a la cuestión de cuidados. Y no necesariamente tienes que cuidar a un hijo. Puedes cuidar de un ser vivo, o sea, quizá de tu perrito, aunque no es equiparable, obviamente, pero son cuidados. Quizá también te gustan las plantas y le inviertes tiempo a las plantas, o quizá eres una persona que cuida de adultos mayores, y esto no tiene nada que ver con ser mujer. O sea, en el olón de la reproductividad se debe de transitar igual siendo hombre o mujer. Pero el problema es que a los hombres no se les enseña a transitar en el olón de la reproductividad desde el lado de cuidados. Híjole, entonces qué difícil, porque entonces queda truncada esa parte de ellos, ¿no? Por eso hay hombres que no conectan con la paternidad en un futuro, por eso son hombres que no se involucran en los cuidados, en los trabajos de crianza, y tampoco cuidando pues ni de las plantas, ni de los animales, ni de los adultos mayores. El olón de la reproductividad va así con el género y se nos otorgó, a nosotras se nos impuso. Oigan, entonces es importante que los niños desde chiquitos se involucren en las tareas de cuidados, hasta con una plantita, hasta con la mascota. O mira, el abuelito está enfermo, ven, vamos a ayudar al abuelito. A los varones, no nada más a las mujeres. Oigan, pero además qué fuerte, porque fíjense cómo vamos como encadenando las cosas, ¿no? Yo sostengo, esta es una opinión personal, que la paternidad es una institución en crisis, como institución, porque las estadísticas de abandono, de no, déjense del involucramiento en las labores del hogar, que bueno, eso es muchísimo, pero el número de papás que no da pensión alimenticia es escandaloso. Entonces, híjole, ¿cómo algo tan
a simple vista, que nada que ver, que es la educación sexual, puede impactar tan fuerte en el desarrollo de un país, porque además estamos hablando de todo un sector de la población y de un problema económico y de un problema social que nos está afectando mucho. Entonces, híjole, qué importante. Y es solo uno de los 4. ¿Nos Así puedes es. platicar un poquito de los demás? Claro, la cuestión del género es de las primeras, de los primeros olones a los que un ser humano se identifica. En promedio a los 2 o 3 años, un niño ya sabe si es niño o niña y cuáles son las cosas de niño y de niña. Pero es de entrada entender que el olón del género es una mera construcción social, porque nosotros nacemos siendo mujer o hombre en cuestión de sexo, pero eso no implica nada. Entonces, o sea, tú no naces siendo mujer y ya traes el chip de todo lo que es ser mujer, ¿no? Ser cuidadora, cocinera, no. O sea, es una mera construcción social. Pero también partiendo de ahí es cómo se vive la sexualidad, o sea, de esa construcción. O sea, como mujeres, en la cuestión de género, pues se nos ha mermado cañón, o sea, en la cuestión de sexualidad. O sea, las mujeres no tenemos derecho a vivir una sexualidad plena más que siendo mamás. Ese Sí, es como claro. el top de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entonces también está el lado del erotismo, que también está afectado para las mujeres, entonces también viene con el género. O sea, al final todos los salones se van enlazando. Entonces el erotismo es esa parte del reconocimiento corporal, que me gusta, que no. Y en una etapa adulta no se vive igual que en la etapa infantil, por supuesto que no. En la etapa adulta llegamos a experimentar el placer a partir de la sexualidad. Y en su máxima expresión es el orgasmo, que se supone que la mayoría ya conocemos, que espero que ya conozcamos. Entonces, sí, ¿no? Pero en los niños no, en los niños es el mero reconocimiento corporal, es una cuestión sensorial. Y después viene, eso es el erotismo, la reproductividad, el olón del género, y después viene el de la vinculación afectiva, que son las bases que construimos para relacionarnos con otros, que en un futuro esos otros pueden ser no nada más tus papás, que también están dentro de la vinculación afectiva, los abuelos, etcétera, ¿no? Tus amigos, pero de esa construcción de relaciones es como aprendemos nosotros a relacionarnos con una posible pareja en un futuro, ¿no? Ya decidamos que seamos heterosexuales, homosexuales, es como nos vamos a vincular. Y viene de ahí toda una cuestión, una construcción relacionada a cómo vivimos pues el noviazgo, el matrimonio, la amistad, el amor, o sea, toda esa vinculación afectiva viene también estrechamente relacionada a la sexualidad y a lo que se puede ver de forma negativa dentro de la vinculación afectiva, que son las violencias, el acoso, el maltrato, todo ese tipo, el abuso, que de ahí viene el tema también de abusos y violencias sexuales. Híjole, y además ahora lo que me tiene más preocupada, porque ahora ya oyendo todo esto, ahora ya me preocupe más, porque siento que la educación sexual es como un iceberg. Lo que decimos es lo que se ve, pero lo que hacemos es lo que está abajo del mar. Entonces, a la hora a la que yo escojo ropa rosa, a la hora a la que yo a lo mejor hablo mal del vecino porque es amanerado, ¿no? O que a lo mejor no tengo la mejor relación, ¿no? Con mi pareja y tengo ahí unas conductas pasivo-agresivas. Todo esto permea. Y no solo yo, porque bueno, todo parar ahí, ¿no? Pues terapia y te pones. Pero lo que hace la sociedad, porque estamos inmersas. A lo mejor yo estoy echándole 1000 ganas para educar sin estereotipos de género, pero la escuela, las amistades, los abuelos, los tíos, el mundo. Disney. También ponen su muy grande rebanada de pastel. Entonces, qué importante es que nosotras nos involucremos en el proceso de manera activa y constante para tratar de ir pues apropiándonos de esto que es tan increíblemente importante.
Totalmente. ¿Y sabes qué pasa con la educación sexual? O sea, que la gente cree que se reduce a la genitalidad. Sí. Y es un concepto completamente erróneo, totalmente erróneo. Y eso es a lo que le temen los papás, a que le vas a decir a mi hijo cómo tener relaciones sexuales si tiene 5 años. No, le vamos a enseñar a tu hijo a construir vínculos afectivos sanos. Le vamos a enseñar a tu hijo a cuidarse de esos, o sea, a cuidarse de tener vínculos afectivos que le dañen y también a no tener vínculos afectivos donde ella dañe. Le vamos a enseñar también a cuidar y respetar su cuerpo. Porque hablar de educación sexual no implica que tú le vas a decir a tu hijo que empiece una vida sexual sin ninguna responsabilidad y así, bye, así como dicen ahora, libertinaje. No, es que tenga las herramientas necesarias para que cuando ella decida iniciar una vida sexual, lo haga de la forma más responsable posible. Pero si tú le niegas toda esa información, pues entonces sí es cuando va a tener una vida sexual sin información y donde quizá asuma conductas de riesgo, porque tú no te sentaste a hablar de educación sexual y aquí hay algo importante, integral. La educación sexual tiene que ser integral, tiene que abarcar los 4 olones. O sea, tengo que hablar de las 4 cosas, porque a nosotros nos enseñaron, ¿qué nos enseñaron? Ah, bueno, eso se llama vulva, ¿no? Y si bien nos fue, si no le pusieron otro nombre, ¿no? Si no le pusieron otro nombre. Y, bueno, los bebés se hacen así. Y si tienes sexo antes de la edad, te puedes embarazar o puedes tener una infección de transmisión sexual. Y te tienes que cuidar con condón. Fin. Nadie nos dijo más. Lo demás lo aprendimos autodidacta. O sea, literal, ¿no? O sea, en nuestros tiempos que todavía no había tanto, bueno, yo estoy asumiendo, ¿no? Pero ustedes quizás están más jóvenes, pero yo a mis 40, cuando empecé mi vida sexual, o sea, era de preguntarle a la amiga, ¿no? O sea, a la amiga de, oye, ¿qué onda? A ver, ¿qué hago? O sea, ¿cómo es esto? Y esa educación sexual venía de los amigos. Sí, O sea, no de tus o sea, papás, que se supone tienen que ser puerto seguro. O sea, en muchas situaciones, si nuestros padres hubieran sido puerto seguro en educación sexual, quizá yo no le hubiera preguntado a mi amiga, yo le hubiera dicho a mamá, o sea, oye, ¿qué onda con esto? Pero los papás como que creen que no, nuestros hijos no tienen que tener sexo y se ciegan y los dejan solos. y yo En vez creo de que es darles como el herramientas. miedo, ¿no? Como que te apanica tanto, y yo lo entiendo, porque a mí me apanica, pues sí, pero me apanica porque yo no tengo muchas bases. Entonces, pues empezar por uno mismo. Totalmente. Porque Y si no, claro que ¿cómo? apanica, porque sabemos todo lo que implica empezar una vida sexual. O sea, Claro. pero es que el problema es que nada más vemos lo malo. O sea, empezar una vida sexual también puede ser muy pleno y también puede ser amoroso y también puede ser muy virtuoso y es un hecho que, como tú leíste los derechos, que nuestros hijos tienen derecho a una vida sexual y eso es lo que duele y que dices, ¡ah! Pero sí tiene y la va a iniciar cuando ella decida iniciarla y no nos van a pedir permiso, no nos Oye, van a decir, mamá, ¿puedo? oye, te quiero preguntar, si no nos piden permiso para otras cosas, pues son menos. Oye, pero a ver, aquí creo que tocaste un punto sensible. ¿En qué momento o a qué edad podemos empezar a hablar de placer? Porque creo que también eso es algo que nos impone mucho, ¿no? O sea, una cosa es decir, cuídate y es peligroso, y es que, pues sí, porque todos sabemos que, pues la verdad, pues es una bien vivido, o sea, con responsabilidad, con quien de veras hagas clic, pues es algo bien, bien bonito. Cañón. Y a nadie nos dijo, bueno, a mí no me dijeron. ¿No? ¿A No, ti ni a te mí. dijeron, Vane? ¿Sabes? No para nada. ¿A ti, Marisa, te dijeron que era Claro que chido? no, claro que no. A mí me asustaron y me dijeron que tuviera cuidado porque me iba a embarazar y iba a arruinar mi vida. ¿Y por qué les negamos, no? ¿Por qué no nos negaron el derecho al placer? Lo descubrimos solos. Y claro que lo podemos hablar con ellos, volviendo a la pregunta, desde chiquitos, pero no así. O sea, enseñándoles a reconocer sus sensaciones. Una mamá me preguntaba, o sea, lo que apunta es que la salud sexual también vivas una vida sexual plena, gozosa, que alcances orgasmo, que compenetres con tu pareja, que sea una experiencia buena, placentera.
Obvio no se lo vas a explicar así a tu hijo de 3 años, pero tú le vas a hablar, sí le vas a hablar de, oye, ¿qué sientes si te hago así? ¿Bonito? Ay, sí, sí, siento bonito. Oye, si te hago aquí en la espalda, ¿sientes rico? Sí. O sea, ese es el reconocimiento corporal. Y poco a poco vamos a hablar de hacia dónde apunta el placer. Porque también ellos lo van a ver conforme vayan tocando su cuerpo. No van a sentir placer porque los niños no se tocan con el objetivo de sentir placer ni en una cuestión erótica adulta. Se tocan por mera cuestión sensorial. O sea, incluso algunos niños se tocan para bajar el estrés, la ansiedad. O sea, es muy, muy común. Pero cuando vayan creciendo, sí se van a dar cuenta que ya se siente rico y que ya es bonito. Pero si lo van a tener que descubrir solo sin que tú le digas cuando sea la edad, cuando tengan la edad y estén listos para iniciar una vida sexual y que le digas, oye, ya estás, pues esto ya es una decisión tuya, toma buenas decisiones, que le des las herramientas, aquí estoy, si tienes dudas. Y ¿sabes qué? La vida sexual es bonita. Y si encuentras una pareja con la que te sientas a gusto, quizá lo vas a disfrutar. Y entonces ya tienes que empezar a hablar temas de consentimiento, de prevención de embarazo, de prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero desde muy chiquitos empezamos con el reconocimiento corporal hasta llegar a la etapa donde necesitan otras herramientas para que puedan vivir una vida sexual plena, pero con responsabilidad. Por ejemplo, así como un ejemplo muy claro, que además esta pregunta la veo en los foros todo el tiempo y nunca sé qué decir. ¿A qué edad le puedo decir a un niño o una niña cómo se juntó el espermatozoide con el óvulo? Porque eso es como uno de los grandes hitos, ¿no? Así de que... Y a mí me dijo una amiga en la escuela, o sea, y además cuando me dijo, no lo podía creer, dije, no puede ser, es neta. Y la otra, sí, sí. Y yo, chin, es que su mamá es enfermera. Me late que sí es así. No, así, todavía yo confiando en mi fuente, imagínate. Ay, no, qué bárbara. Por ejemplo, Pues, eso tan sencillo. se puede empezar a hablar, porque a lo mejor te lo van a preguntar desde muy chiquitos, como les decía, o sea, si es que papá y mamá se juntan para tener un bebé. Bueno, eso puede ser en etapa preescolar, si les surge la duda. Por ahí de primaria baja, podemos empezar a hablar de que, bueno, papá y mamá son personas adultas, siempre adultas. Tenemos que hacer ahí esa acotación por temas de prevención. Son personas adultas, responsables, que desean tener un bebé y que ya lo hablaron y los dos consintieron tener un bebé, juntan sus cuerpos en un espacio privado sin ropa. Okay. Hasta ahí puede ser primaria baja. En primaria, ya como por ahí 9 años, ya casi por entrar a primaria alta, que se considera cuarto, quinto y sexto, ya podemos hablar de penetración. Y quizá ya para también cuarto, quinto y sexto podemos hablar de que se hace también por placer, no únicamente para tener un bebé. O sea, ya para sexto tus hijos ya tienen que tener esa información. Ya para secundaria vamos abriendo la conversación a temas de prevención. Ok. Y por ejemplo, ¿a qué edad, ahorita que hablaste de en secundaria, ¿no? Que además ese yo creo que es como también un momento importante en la vida de los adolescentes y de los niños y las niñas. ¿En qué momento ya es demasiado tarde? O sea, ¿en qué momento yo ya como papá, como mamá, por el mismo desarrollo natural de mi adolescente, ya no voy a ser la fuente, ya no va a venir a preguntarme a mí primero? ¿En qué momento perdemos como esa agencia? Pues yo creo que así, como que sea, yo creo que nunca más. O sea, yo creo que si tú con tu adolescente te sientas, a ver, ¿qué sabes de sexualidad? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué sabes de esto? Y lo ayudas a organizar la información que tenga, la experiencia. O sea, creo que puede ser todavía muy valioso. O sea, claro que ya quizá chavos de prepa, pues ya están ya ellos, o sea, en otro rollo. Y es muy probable que ellos ya cuiden su privacidad. Que ya cuiden su privacidad. Pero yo creo que todavía es tiempo de abrir conversaciones con ellos, secundaria, prepa. Así que sabes, ¿qué información te falta? Porque en las escuelas lo dan, pero lo reducen a las cuestiones biológicas.
o sea, las cuestiones biológicas, ¿no? O anatómicas. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos complementar con cuestión de vinculación afectiva, responsabilidad afectiva, o sea, que también en prepa en prepa y secundaria responsabilidad afectiva es un temazo. También podemos empezar a hablarles cuestiones de género en secundaria, prepa, que quizá ya empezaron a ver cuestiones de anatomía, de prevención de infecciones de transmisión, de embarazo, pero a lo mejor yo le aporto las cuestiones de género, ¿no? Y empezamos a hablar de feminismos, de masculinidades positivas, y eso no lo van a ver en las escuelas, aunque la SEP ya se supone que lo metió en currícula, pero falta verlo y falta que la derecha deje que esos contenidos lleguen y que lleguen a escuelas privadas. Entonces, falta verlo, pero nosotros como papás creo que siempre tenemos tiempo para abrir conversaciones con ellos y ayudarles a organizar qué tienen. Bien. Oye, yo por acá las escuchaba y pensaba un montón en que, por ejemplo, de pronto esto pasa, ¿no? O sea, como familia tenemos carencias y para mí siempre es importante como nombrar a las adultas de confianza que están cerca de mi hija, que ella sepa que no solo soy yo, porque tengo muchas carencias, pues. Entonces, a pesar de mi formación, de todo el amor que tengo y de todo mi trabajo personal incluso, pues siempre le puedo quedar a deber y yo lo que quisiera es que ella sepa que hay más gente, no soy solo yo. Entonces, por acá es como, oye, si tuvieras un problema, si algo te diera vergüenza hablar conmigo, ¿con quién más lo podrías hablar? Con fulanita, ¿tiene su teléfono? Ok, es de confianza, sí, es adulta de confianza, ¿por qué lo es? Porque además, para mí, el no ser como la única fuente que educa, queda muy claro. Educa Disney, educa la tele, educa todo lo que hay a su alrededor, educa y deseduca y maleduca. Y entonces, para mí, el estar nombrando constantemente, mira, esto que ves ahí se le llamamos romántico. Qué terror, ¿no? Que a las mujeres nos ponen de esta forma y que por ser mujer, entonces ella no sabe patinar o ella sabe patinar de esta forma y él no puede hacer esto y ella puede. O sea, como estar constantemente nombrando todo lo que hay, porque como bien decía mi coma Marisa, pues yo le echo muchas ganas, pero el mundo no. Total. Y eso que dices de un adulto de confianza es súper valioso también en temas de prevención. O sea, que ellos siempre sepan que tu mamá o papá puede ser adulto de confianza, pero ¿quién más? ¿Quién más? Por si papá o mamá están como, o tienen miedo en ese momento de acercarse, porque a veces los niños, los adolescentes tienen miedo de acercarse a papá y mamá, sobre todo cuando son muy punitivos. Entonces, y cuando son muy punitivos es cuando también se cierra por ahí los canales, incluso en temas de prevención. Entonces, eso del adulto de confianza es súper valioso, si es tal cual, una herramienta. O sea, Vania acaba de decir una herramienta de prevención. ¿Quién es tu adulto de confianza? Yo, ok, ¿quién más? E incluso puede pasar que tú no seas su adulto de confianza. Y está bien, eso no significa que no te quiera. Significa que tiene un adulto de confianza y eso es lo valioso, que tiene alguien en quien pueda confiar. Y ya después checas por qué no está confiando, no te está teniendo a ti en primer lugar. Hay que analizarlo. Pero bueno, lo importante es que hayan. Sí. Oye, a ver, yo sé que esto no es el tema de hoy y yo espero que nos dé la vida para que, si tú quieres, obviamente, tengamos la oportunidad de hacer un episodio de prevención, porque justamente cuando estábamos preparando este episodio nos dimos cuenta de que había muchas dudas de eso, pero pues ahora sí que primero lo primero, porque pues si no sabemos con qué se come, pues menos vamos a saber cómo evitar violencias y cómo evitar cosas. Entonces, ojalá nos dé la vida para algo así, pero así rapidito. ¿Nos puedes dar un par de herramientas de prevención que podamos así como ahorita llevarnos para no obviar el tema? Yo sé que no eres lo que habíamos platicado, pero ojalá nos las pudieras dar. Ok, a mí una de las que más me gusta es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta poderosísima de prevención. Cuando tú le enseñas a tu hijo a escuchar sus emociones, lo estás poniendo a salvo. Por ejemplo, el niño se asusta por X, vio algo, ¿no? O tiene miedo a la oscuridad. Mi mamá le dice, ay, no tengas miedo, no pasa nada. Híjole, entonces si está enfrente de un abusador y siente miedo, va a decir, ok, no debo de tener miedo, no pasa nada. Entonces no se va a poner a salvo. O sea, lo estamos enseñando a desconectarse de sus emociones. Cada emoción le ayuda al niño para ponerse a salvo frente a un abusador. O sea, puedo decir 1000 ejemplos, bueno, no 1000, pues, pero un ejemplo de cada, exageré, pero uno de cada emoción, y para cómo se pueden poner a salvo escuchando sus emociones.
Pero para eso también tenemos que tener herramientas suficientes de gestión y educación emocional. Entonces, digo, híjole, es un combo bien Es choncho, yo sé. otro, o sea, es que le rascas tantito y en todos lados salen así como geysers de información y de cosas súper interesantes. Y Vale, otra claro. es la cuestión de nombrar sus genitales por su nombre. Porque, por ejemplo, o sea, tú le dices a la vulva su conchita, ¿no? Ujú. Y de pronto llega y alguien te dice, no sé, o sea, puede decir, es que mi abuelo me mordió la conchita, ¿no? Híjole, si se lo dice a la persona equivocada, la persona no va a No escuchar. va a entender. O sea, capaz que se lo dice a Claro. la maestra y la maestra no sabe ni qué es la conchita, ¿no? Ujú. Entonces, indispensable que se nombren las cosas por su nombre. Vulva, vagina, pene, escroto y ano. O sea, es necesario. Buenísima, porque además eso es algo que de verdad sí está muy en nuestras manos y es algo muy alcanzable. O sea, hay cosas que a veces decimos, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la educación emocional, que dices, ay Dios, es que son muchas capas, pero esta y las personas de confianza, todas son valiosísimas, pero ¿cómo hay unas que puedes aplicar ahorita, no? Así de Sí. mañana me pongo a eso. No, valiosísimo. Oye, Pau, fíjate que en la consulta llegan pues bastantes familias con esta inquietud devaluando las inquietudes de sus hijas e hijos, diciendo que todavía no saben su preferencia sexual y que entonces si sienten atracción por una persona de su mismo sexo o algo, pues están confundidos y entonces, oye, pues aquí está mi adolescenta, arréglame, ¿no? Arréglame este problema. Y a mí me encantaría que tú nos hablaras un poquito de esto, porque sí creo que es información que debemos tener como de cultura general y de base todas las familias que estamos criando. Fíjate que o sea, todavía no se ha encontrado un estudio tan conciso que diga si se nace o se hace. Pero la mayoría de la gente de la comunidad LGBT refiere que ellos sabían desde muy pequeños, que ellos sentían que les gustaban las niñas siendo niñas o los niños siendo niños. Pero ya a ciencia cierta se sabe más en la adolescencia. Pero aquí está pasando algo, y seguramente también Vane va a saber mucho más de este tema, que los adolescentes están experimentando. O sea, ya los niños no dicen, ay, a mí me dijeron que me tienen que gustar las niñas, y las niñas ya no dicen, ay, yo los niños, no, las niñas ya también experimentan con niñas y después dicen, ok, o sea, ya no están tan afanados a la heterosexualidad impuesta. Y eso es súper valioso. Los papás se les ponen los pelos de punta. Porque esto es muy nuevo, nosotros no nos tocó vivirlo. A mí jamás se me ocurrió por aquí que podía experimentar. Pero los niños y las niñas de ahora, bueno, los adolescentes y adolescentes de ahora, lo están haciendo. Pero sí, eso, así es cierto, o sea, lo pueden ver más en su etapa adolescente, pero sí hay niños que desde chiquitos, o sea, sobre todo, por ejemplo, en el tema de infancias trans, como les decía, a los 3 años, los niños ya se identifican con niño o niña, su género. Entonces, a los 3 años un niño ya te puede decir, no, es que un niño te puede decir, es que yo no soy niña, no, soy niña. Entonces es cuando ya se hace algún abordaje, sobre todo si los papás tienen la apertura. Pero más cercano a la adolescencia. ¿Tú qué opinas, Dani? Pues sabes que efectivamente yo lo que veo mucho es que hay niños o niñas que desde muy pequeñitos o pequeñitas te dicen, ¿sabes qué? O sea, yo soy niño y a mí se me hace muy bonita fulanita, ¿no? A mí me gusta ella. No sé para ellos qué signifique en este momento en su tiernas edades gustar, pero saben que hay algo allí diferente a lo que sienten por otros niños. Y también hay niñas desde muy pequeñitas que dicen, es que a mí las niñas siento algo. Y hay quien llega a la adolescencia y no siente esta inclinación todavía por nadie. A mí, algo que me parece muy importante decir a las familias es, esto es lo que siente ahorita. No es que después vaya a definir algo diferente. Hay que validar lo que es ahorita. Y si ahorita te dice, soy mujer y me gustan las mujeres y me gustan los hombres, eso es lo que hay ahorita. Vamos a validar. Vamos a dar medidas para que todo sea consensuado siempre, para que haya placer. Pero bueno, esto así lo manejo yo y me encantaría saber tu opinión y tu visión respecto a esto.
Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo es que los papás ya necesitan informarse y acercarse a esto, a la educación sexual y entender que hay miles de formas de vivir. Y yo siempre les digo a las seguidoras y en los grupos, luego también el otro día hubo una discusión de los trans, y siempre les digo, gente, si somos padres, madres, no hay que escupir para arriba. Quizá es una frase muy coloquial, pero híjole, mira, así te cae. Entonces, mejor apostamos por el respeto, apuesto porque a lo mejor si no sé, si esto me saca de onda, me voy a informar, porque nunca sabemos. Al final nuestros hijos, o sea, son nuestros hijos, pero no nos pertenecen, así suena, ¿no? Y son personas súper diferentes a nosotras que van a tomar sus propias decisiones y que van a hacer, o sea, yo nunca dije, ay, acabo de descubrir que soy heterosexual, ¿no? O sea, simplemente fue una imposición, ¿no? Entonces ellos van a ir viendo, van a ir ahí transitando en el tema de su sexualidad y hasta definir. Entonces, si tú empiezas con discursos de odio, y empiezas con... porque lo que hace los discursos de odio es la ignorancia, y la ignorancia viene de la falta de información. Entonces, mejor si tú te informas, no condenas a tu hijo al closet, porque si tu hijo te está oyendo que si estos, que la generación de no sé qué, entonces lo vas a condenar al closet. Entonces, ahí sí estás haciéndole un daño a tu hijo. Mejor Y informas. además, estás creando un abismo entre él y tú, porque al final del cuento, mi hijo o mi hija no van a cambiar su forma de ser para adaptarse a lo que yo soy. Eventualmente eso va a florecer y en todo. Yo creo que esto cuenta para todas las expectativas que luego tenemos como mamás y como papás. Y más bien lo que va a acabar pasando es que se empieza a crear una brecha entre nosotros. Entonces, híjole, eso a mí también se me hace como muy fuerte, porque al final ellos tienen derecho a relacionarse con quien ellos decidan. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención cómo yo de adulta descubrí hace muy poquito, o sea, poquitito, descubrí que existe algo que se llama el lesbianismo político. Y yo, o sea, que lo puedes escoger. Entonces, este asunto, ajá, claro, o sea, este asunto de decir, tengo control de eso, o sea, descubrirlo a mis 40 es como, chava, vas tarde, vas tarde. Y yo siento que es algo que ahorita ellos sí están descubriendo, pues cuando yo creo que todos lo debimos haber descubierto. Sí. De hecho, muchas mujeres, ¿no? Del movimiento feminista, o sea, muy jóvenes, o sea, adolescentes, ya hay niñas, o sea, adolescentes que están muy metidas en el tema del feminismo y está súper bien. Ellas son las que están apostando por el lesbianismo político. O sea, su postura es esa y está súper respetable. Aunque creo que por ahí hay una discusión un poquito álgida, porque las personas de la comunidad dicen así como que, o sea, ahora desde cuándo vas a decidirlo así, ¿no? Entonces como que ahí hay un estira y afloja, pero bueno, el mundo es muy diverso. Todos estos son temas nuevos que están llegando a la mesa apenas, ¿no? Entonces, ¿sí? Ay, andamos con agenda pendiente por allí. Y sí, todavía hay mucho que aprender de ahí. Y también eso me lo repito mucho con mi hija. No puedo educar a mi hija de 4 años para mi mundo, porque mi mundo ya no existe, mi mundo ya fue. O sea, pues va a sonar bien feo, pero es hora de que yo dé un paso a un lado y los deje pasar, porque además la juventud viene con todo. Y yo me pregunto y les pregunto, porque yo creo que esto vale la pena platicarlo aquí entre las tres. ¿Qué ideas creen de sexualidad que nosotras tenemos o tuvimos y que nuestras hijas y nuestros hijos les van a parecer obsoletas? Ay, tengo un pergamino, escribí un libro al respecto. Uy, la idea de la virginidad, para empezar. No, bueno, a ver. Esa es la primerita que hay ¿por que... qué empiezas por ahí? Yo podría hacer un episodio de virginidad. Ya estas pobres están aburridas de oírme hablar de esto. No existe. Ay, no, qué horror. Buenísima esa. Vane, ¿tú tienes otra? Ay, híjole, pues la heterosexualidad obligatoria, o sea, totalmente. Esto sería como
otro tema y que de verdad me encanta cómo ellos y ellas ya lo traen como, ¿de qué me hablas, mujer? O sea, ¿a poco existe? Eso existe, o sea, ¿ustedes se lo creyeron o qué? Porque ellos fluyen, ¿no? Fluyen con lo que sienten y dicen, pues es que, ¿sabes qué? Ahora veo que me gustan los niños, no, ahora me gustan las niñas, me gustan niños y niñas, ¿por qué no? Y más adelante ya veré, ¿no? Genial. Yo quisiera que una idea que quedara obsoleta, y no es una idea, es una estadística, es la brecha orgásmica. Ay, sí. Yo quisiera. Paola, ¿alguna otra? Yo creo que la reapropiación de nuestras cuerpos, porque ya exploramos, ya nos estamos autoconociendo. Yo en la vida me imaginé que me iban a salir cuentas de juguetes sexuales, ¿no? Y que están ahorita en auge. O sea, y las mujeres los están comprando y los están conociendo. O sea, nos estamos reapropiando de nuestros cuerpos. No estamos recuperando nuestro derecho al placer, que fue negado, que ha sido negado históricamente. Entonces, creo que eso también va a pasar a la historia. Nuestras hijas van a tener más conocimiento de su cuerpo y van a experimentar mucho más de lo que nos permitieron a nosotras y sobre todo sin culpa. Ay, eso de la culpa. Dios te oiga. Vane. Oye, pues también la parte del género, ¿no? El que totalmente, yo recuerdo que eres niña, no puedes hacer esto, eres niño, no puedes hacer esto. Y entonces, ay, yo deseo de corazón que esto ya quede obsoleto, porque además, tristemente, todavía está haciendo sufrir a muchos de mis adolescentes y mis adolescentes. Todavía llegan sufriendo porque en su casa a lo mejor hay la apertura, pero los demás a su alrededor no están listos igual y entonces hay una molestia terrible de que les estén diciendo, ese suéter es de niña, ¿por qué lo usas, no? O ¿por qué te gusta este grupo? ¿Por qué bailas de esta forma? Entonces, ay, yo desearía de corazón que quedara obsoleta. Esta es petición al universo, a la deidad en la que crea cada quien, de que muy pronto pase. Híjole, porque además es fuente de mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Oigan, y hablando de fuentes de sufrimiento, Te amo. ojalá quedara obsoleta la idea del, híjole, me va a poner más seria, de la mutilación genital. Ay, sí. Entiéndase como la querramos entender, porque bueno, pues sabemos que no se limita a ciertos países y a ciertos lugares, sabemos que está mucho más cercana de lo que creemos. Y también a la mutilación no solamente física, sino a la parte emocional, porque yo siento que sí hay un tema ahí muy fuerte en cuanto a nuestra vida sexual. Entonces, espero que también sea algo que cuando mi hija esté grande diga, ¿cómo es posible que eso todavía existía hace 20 años, no? Así va a ser, estoy segura, vamos para allá. Tenemos que. Pues Es un eso compromiso con las infancias, con las mujeres, con las niñas, o sea, tiene que desaparecer eso en algún momento. sí, no, terrible. ¿Alguna otra idea que quieran agregar? El embarazo impuesto, la Ay, maternidad por impuesta. favor, Ya, también. ¿Cómo no la habíamos dicho? La maternidad impuesta hacia Ay, nosotros. sí, por favor. Bye. Esa, por favor. ¿Vale? Sí. Fíjate que yo creo que la parte de que la sexualidad o la educación sexual tenga que tener una edad, sino que sepamos esto que nos contaba Paola, ¿no? Que nos aportaba un montón ahorita, que se nos vaya haciendo dueños de nuestros cuerpos desde siempre, pues, porque esto es una herramienta importantísima. A mí me encanta la hija de una coma que alguna vez escuché en un Uber decir, este es mi moco, no me lo quites porque es mío, ¿no? O sea, la amo. La Todavía mamá es se una moría. anécdota que no me canso de contar. ¡Dame eso! ¡No te lo puedes comer! ¡Pero es mi moco! Ay, no, qué difícil. Quisiera que realmente las infancias se sientan tan dueñas de su cuerpo así, ¿no? Que les tengamos que pedir su consentimiento para abrazarles, para darles un beso, para todo. O sea, para mí esto es vital, urgente y vamos muy tarde. Sí. Híjole, y retomando eso,
iba a decir una sola cosa, pero me voy a ir sobre algo más general, la cosificación de las infancias. Llámese trata, llámese pornografía, llámese abuso y llámese matrimonio infantil. Porque a mí no me venden la idea de que es que así se usa. O sea, híjole, yo no puedo con esa parte. De verdad, no. Ay, ¿alguna otra idea que quieran agregar? Porque hay harta. No, bueno, podemos pasarnos toda la noche. Parece carta Santa Claus. Oye, pero Pau dice que quisiera dormir el día de hoy, pues entonces, que si quieren parte 2, está bien, pero la dejemos dormir hoy. No la echamos. Me parece. Bueno, una última que yo quisiera agregar, porque creo que nos hemos ido todas por el lado de, yo creo que ya revisamos 3 de 4 y quiero meter una del cuarto que creo que es bien importante y yo quisiera que se aboliera el amor romántico. Yo quiero apostar por relaciones más por favor. Sí. Bien, también se tiene que ir. Así sea. Ok, pues ya nos vamos acercando al final del episodio. Me queda una pregunta y quisiera que las 3 la contestáramos desde el fondo de nuestro corazón porque creo que ya lo revisamos ahorita, pero quisiera que escogiéramos como una. ¿Qué me hubiera gustado saber en mi infancia o en mi adolescencia de educación sexual que no sabía y cómo me hubiera cambiado la vida? Uy, buena pregunta. Yo creo que a mí me hubiera gustado saber que el cuerpo no es sucio, que se puede tocar, que se puede explorar, que está lleno de sensaciones que nos pueden generar mucho placer. Y eso me lleva a lo que hemos venido hablando, ¿no? De cómo a las mujeres se nos negó el derecho a placer. Desde que nos dijeron, no se agarre ahí, niña cochina, ¿no? O eso no se habla, niños cochinos. O sea, eso me hubiera encantado, que se viera con más apertura el cuerpo y que supiéramos que es nuestro y que podemos tocarlo y que podemos conocerlo y que podemos explorarlo. Se nos negó muchísimo. A las mujeres, también a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? El derecho al placer. Vane. Bueno, yo voy a irme con que Pau ya dijo una parte de lo que me encantaría, entonces esa la paso ya como obvia y me voy al amor romántico. La verdad es que a mí me hubiera encantado que me hablaran de el amor como compañía, de este vínculo diferente que se puede construir como pareja, de todos estos mitos de que no es para siempre, es mientras sea saludable, mientras te haga feliz, que debe haber placer, que debe haber muchas cosas que nos complementen y nos lleven a crecer a nosotras también, no solo a ellos, que no estamos acá para sostener la parte que ellos no fueron enseñados para llevar, de los cuidados, de la crianza, de toda la carga mental. Entonces yo me iría con esta que tú dijiste de último, coma. A mí me hubiera gustado saber que el futuro era muy brillante. En todo lo que ya platicamos, o sea, en el amor romántico, porque creo que el futuro viene mejor, creo que el futuro viene brillante. Y esta esperanza yo no la tenía cuando estaba chica. Yo veía esta área como muy oscura, como con mucho miedo. Pues ha sido un placer de verdad estar con ustedes, mis comas queridas. La verdad es que súper a gusto la platiquita. Sí, esperamos, Pau, nos hagas espacio para la parte 2 y hablar de este tema tan importante. Y antes de despedirnos, hay 5 puntitos que quisiéramos compartir con ustedes. Tener estas pláticas es una labor de todos los días. Nunca es demasiado pronto para comenzar. O demasiado tarde. Buen punto. Nuestras hijas e hijos tienen derecho a tener esta información. No es opcional hablar de esto. Ojo allí, ¿eh? Es un derecho. Para hablarlo, primero necesitamos conocerlo. Busquemos información actualizada y laica. Actualizada y laica. Quiero acentuarlo. Seamos responsables de lo que consumimos y de nuestro entorno. No solo nosotras educamos, ojo con la escuela, nuestra relación de pareja, nuestras amistades y con los mensajes que damos o no damos al interactuar con el exterior.
sin miedo. Ay, este punto me parece hermosísimo. Sin miedo. El sexo no es malo, ni sucio, ni peligroso. Es parte de nosotras y de nuestras hijas e hijos. Me Espero que- encantó. Ah. Gracias, Dani. Estuvo bonito. Espero que se lleven algo muy interesante, espero que crean que la información es valiosa, espero que esta cosita chiquititita que hoy sembramos las lleve a informarse más, a buscar más, a hablar más y sobre todo a hablar más de esto con nuestras hijas y con nuestros hijos. ¿Por qué? Es su derecho. Y si nosotras no Así tomamos el timón, la vida lo va a hacer. Entonces, ojo ahí. Esto fue Comadres Púrpura. Y recuerda, seamos puerto seguro para nuestros hijos y nuestras hijas. Lo hacemos por amor. ¡Córrenos Qué a seguir a bonito. Pau! Ay, corran a seguir a Pau en todas sus redes, por ¡Mi favor. vida de madre! ¡Corran, Mi corran! vida de madre. Y tiene un podcast también. Entonces, ojo ahí. Bye. Gracias. Gracias. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de Divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, Infancias, mitos, violencia, magia.